Amén. Veíamos nosotros, hermanos, el martes pasado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando un poquito del Evangelio y de lo que eso significa. Amén. Cosa que es, bueno, mi tema preferido, hablar de del Evangelio, ¿no es cierto? De lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, de la esencia de la cruz, de lo que significa ello. Y veíamos, ¿no es cierto?, el martes que Él es la ofrenda, ¿no es cierto? Que Él fue la ofrenda, fue la ofrenda, hermanos, para salvarnos a cada uno de nosotros. Fue el Cordero de Dios, fue el enviado por nuestro Dios, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos ser salvados. Fue quien murió en la cruz por cada uno de nosotros, hermanos, quien llevó nuestros pecados. Se lo acusó a Él en la cruz de nuestros pecados y se lo castigó en la cruz por nuestros pecados. Amén, para que nosotros podamos ser perdonados, para que nosotros podamos tener, hermanos, se le imputó a Él el pecado nuestro y se nos imputa ahora a nosotros la justicia de Él, ¿no es cierto? Dios nos imputa la justicia de Él, hermanos, y por eso nosotros somos perdonados y por eso nosotros somos santificados. Pero decíamos, ¿no es cierto? Les decía que Él es la ofrenda, Él es el Cordero de Dios. Y hermanos, cuando veíamos, ¿no es cierto?, en la fecha que fueron las Pascuas, nosotros veíamos que el Cordero de Dios en la Pascua, ¿no es cierto?, Dios había mandado que en el día 10 se eligiese un cordero, se lo apartase, ¿no es cierto?, para el día 14 después sacrificarlo, comerlo y su sangre que sea puesta en los dinteles de las casas, allá en Egipto, los judíos. Y se tenía que en esos días, hermanos, desde el 10 al 14, o a partir del día 10, ¿no es cierto?, se tenía que revisar, o mejor dicho, el mismo día 10, al momento que se apartaba el cordero, hermanos, dice que todos que debían revisar, ¿no es cierto?, que fuese un cordero sin defecto, sin manchas, sin ningún, que fuese el mejor, ¿no es cierto?, que fuese un cordero, hermanos, perfecto, el mejor que tenía esa familia para ser entregado a Dios, para ser ofrendado a Dios, ¿no es cierto?, para ser la ofrenda a Dios. Y si vemos nosotros, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, esto que leímos, ¿no es cierto?, que ahora vamos a entrar en eso, hermanos, pero todo, desde que Él comienza, especialmente desde que Él comienza su ministerio, hermanos, lo primero que sucede con Él, una de las primeras cosas que sucede, hermanos, es que el diablo lo lleva al desierto para tentarlo. Amén. Después vemos a través de todo su ministerio de esos 3 años, hermanos, cosas como estas. Amén. Que también es de alguna manera revisado por gente pecadora, por gente, hermanos, que no le creía, por gente que no quería hacer su voluntad, por gente, hermanos, que podríamos decir, y Jesús mismo se los decía, por verdaderos, algunos de ellos, o la mayoría de ellos, hijos del diablo, le dice Jesús. Amén, que eran los fariseos, ¿no es cierto? O muchos de los fariseos, no todos los fariseos, pero muchos de ellos, los saduceos, quizás no todos, pero la mayoría. Amén. Los herodianos aparecen acá ahora también, hermanos, que vamos a ver quiénes son después, hermanos, para revisarlo de alguna manera también. Eran como una revisión, amén, hecha por pecadores. Ellos iban, hermanos, todas estas preguntas que leímos nosotros, todo esto que se les preguntaba a Jesús, estas son por ahí las dos de las más importantes, pero hubo otras también. Tuvo Jesús muchísimos enfrentamientos, y quizás algunos ni siquiera se han escrito, hermanos, muchísimos enfrentamientos con fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos y todos esos, hermanos, que querían sacárselo de encima, que querían matarlo, literalmente matarlo también, que ya habían planeado, hermanos, cómo sacarse de encima, eliminar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pero que tenían miedo del pueblo porque Jesús se había ganado el favor, se había ganado la simpatía, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel. Y una de las formas que eligieron para hacer eso, para hacer, hermanos, que el pueblo rechazase a Jesús, hermanos, era hacerlo caer, ¿no es cierto?, hacerlo venir con trampas a Él, ¿no es cierto?, para que hacerlo de alguna manera pisar el palito, ¿no es cierto? Y es una forma, hermanos, también de revisar, o como un examen también para Jesús, ¿no es cierto?, y donde Él, hermanos, demuestra con sus respuestas que es un Cordero perfecto. Amén. Que era el Hijo de Dios, hermanos, el Cordero de Dios, y que era perfecto. No pudieron encontrarle nada, a pesar de que era gente muy entendida, que conocía muy bien la palabra, hermanos, muy culta, muy poderosa también, pero no pudieron con Él. Amén. Dice que vinieron, hermanos, algunos de los fariseos y de los herodianos para que prenderle en algunas palabras, siempre con esa
otra intención, ¿no es cierto? Para hacerlo caer, ¿no es cierto? Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Mentira, no pensaban eso ellos de él. Amén. Dice: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ahí estaban, hermanos, los fariseos y los herodianos. Si había un grupo que era enemigo de otro, hermanos, ahí en Israel eran los fariseos de los herodianos. Amén. No se podían ni ver, pero acá se habían unido porque tenían un enemigo en común, un enemigo que los dos querían eliminar, y ese era nuestro Señor Jesús. Amén. La pregunta, hermanos, de que si es lícito dar tributo a César, ¿daremos o no daremos? Hermanos, los herodianos eran algunos descendientes de la dinastía de Herodes. Herodes, que era el gobernador de la región de Judea, puesto por los romanos, ¿no es cierto? No era de ascendencia judía, si bien después sus hijos nacieron ahí, hermanos, pero no eran de ascendencia judía. Se habían como convertido al judaísmo más por conveniencia que por convicción, y se habían convertido por poder político también, porque así ellos estaban ahí y así Roma los puso a ellos ahí. Hermanos, le convenía también a Roma eso. La cuestión es que eran descendientes de Herodes o partidarios o por convicciones, ahora sí, de la línea de Herodes. O sea, partidarios de que Herodes siguiera en el poder, ¿no es cierto? Y de que Judea siguiera bajo la bota romana. Eso le traía a ellos, hermanos, muchos beneficios políticos y beneficios económicos, por supuesto. Esos eran los herodianos. No eran religiosos, eran más bien, eran hermanos políticos, más que nada, y poderosos. Se juntaron, dice, con los fariseos acá. Los fariseos sí, y contrariamente a los herodianos, hermanos, y por esto no lo querían, los fariseos sí querían que Israel siguiese las leyes de la Torá, las leyes judías. Los herodianos que siguiesen las leyes de Roma, ¿cierto? No podían estar de acuerdo nunca, jamás, a menos que tuviesen, como pasó acá, hermanos, un enemigo en común, y ese fue nuestro Señor Jesús. Amén. Porque si Jesús era el Mesías, amenazaba, hermanos, o terminaba, mejor dicho, con los intereses de los dos grupos, ¿cierto? Y vinieron y le dijeron: hermanos, es lícito delante de todo el pueblo, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Daremos o no daremos? Si Jesús decía que sí, que era lícito dar tributo a César, hermanos, el pueblo se iba, y los fariseos, por supuesto, se iban a enojar con él. No lo iban a aceptar. ¿Cómo puede ser que no es el Mesías el que nos libera de Roma? ¿No es el Mesías el rey que prometido por Dios que nos iba a liberar a nosotros? ¿No es el rey de Israel el Mesías? Y ahora está diciendo que tenemos que estar bajo el yugo romano. Querían que si Jesús respondía a eso, iba a caer mal eso al pueblo de Israel. Si Jesús respondía que no, le iba a caer mal a los herodianos, le iba a caer mal a los romanos. Y no iban a tardar, hermanos, ni 2 segundos en ir a decirle a las autoridades romanas: iban a venir por Jesús y lo iban a matar seguramente. Amén. Hermanos, esa era la trampa. Pero Jesús le dice, mas él dice, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Ven lo que yo les decía? Esto también, hermanos, es como allá en el Cordero, ¿no es cierto? Estaban como, Dios permitía, ¿no es cierto?, que se revisase el Cordero. Amén. Dice: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron, y Jesús miró esa moneda, era un denario, hermanos, creo que en otro evangelio dice así, que era un denario. La cuestión es que era la moneda que más se usaba. Posiblemente era un denario. Y la imagen del denario tenía, hermanos, al Tiberio César, ¿no es cierto?, César. Y del otro lado decía la moneda que era su máximo pontífice, o sea, como que era rey, César, y sacerdote del Imperio Romano. Amén. Jesús dice que miró la moneda y le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción en ella? Y ellos le dijeron: de César. Y Jesús le respondió: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Amén. No pudieron hacerlo caer en la trampa. No pudieron caer, hermanos. Lo que Jesús estaba diciendo, hermanos, es que al César lo que es de César, que sigan, ¿no es cierto?, la ley de Roma, que sigan con las leyes que estaban, y que a Dios lo que es de Dios.
Amén. Nosotros si lo llevamos, hermanos, no voy a entrar mucho en eso, pero si lo llevamos al tema de dar al César lo que es de César, es, hermanos, que nosotros no podemos ir contra las leyes. Y además tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios dice que todos los gobernantes, todas las autoridades que están puestas en este mundo, son puestas por Dios, permitidas por Dios. Amén. Cuando Pablo escribe, hermanos, ahí en Romanos 13, ¿saben quién era el emperador romano? Cuando Pablo escribe Romanos. Y en el capítulo 13 de Romanos, Pablo escribe que nos sometamos a las autoridades, ¿no es cierto? Que le hagamos caso, a menos que esas autoridades nos manden a hacer algo que va en contra de Dios o nos prohíban hacer algo que va a favor de Dios. Pero ¿quién era el emperador romano cuando Pablo escribió el libro de Romanos, hermanos? Nada más ni nada menos que Nerón. Amén. Y Pablo estaba escribiendo eso. Si hubo un emperador tirano, si hubo un emperador que se dedicó a matar cristianos, hermanos, ese era Nerón. Amén. Y Pablo estaba escribiendo, sométanse a las autoridades civiles que hay, porque ellas son puestas por Dios. Y Pedro dice lo mismo también, no en vano lleva la espada. Amén. Preocupate si estás haciendo algo mal, pero si no, ¿por qué no le obedeces? Amén. A las leyes de este mundo. Es eso también, hermanos, lo que enseñaban los discípulos de nuestro Señor Jesús. Porque no era el tiempo, hermanos, que estos, por ejemplo, fariseos esperaban de que viniera el Mesías y terminara con todo Roma y terminara con todo, que viniera el Mesías con su ejército y terminara con todo y hiciera una revolución. No era esa la revolución que iba. Hubo una revolución, pero no iba a ser esa, hermanos. No era esa la que ellos, no era como ellos la esperaban. Fue la revolución más grande que existió. La venida, hermanos, y la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesús. Amén. Fue lo más grande que existió, una revolución del corazón, una revolución que cambió, hermanos, el corazón de los hombres. Una revolución, hermanos, es cuando una cosa va para allá y cuando hay una revolución es cuando se da vuelta y va para otro lado. Y eso sucede con los hijos de Dios. Y eso sucedió y eso hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en el corazón de los hombres. Y dicen, hermanos, si usted lee cualquier libro de historia, que no hay verdadera revolución, y fíjese que esto se aplica también a nuestro Señor, sin, ¿qué? Sin sangre. Y hubo sangre. Y fue la sangre, hermanos, del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, la que revolucionó nuestros corazones. Amén. Hermanos, pero ellos esperaban de otra manera. Nada más político, militar, ¿no es cierto? Y a nivel social. Y ya que Israel sea ahí, si Jesús era el Mesías, ya Jesús tenía que ser el rey, pero no era ese el plan de Dios. Amén. No era eso lo que Dios quería, hermanos. Por eso Jesús también les dice, sigan así, sigan dándole al César lo que es de César. Yo no he venido para hacer eso. Amén. Y después sus discípulos, hermanos, enseñando que respetemos a las autoridades. Y hoy nosotros también, hermanos, nosotros podemos estar en contra, nosotros podemos estar en desacuerdo con, por ejemplo, nuestro presidente, el actual, hermanos, o quien sea, pero debemos respetar sus leyes. Debemos respetar lo que él hace y respetar la investidura presidencial. No podemos hablar, hermanos, como habla el mundo del presidente, sea quien sea. Y no lo digo porque hay cosas que no me gustan a mí de este presidente, a ustedes seguramente que tampoco, otras que sí, pero hermanos, es el presidente y debemos respetar como verdaderos cristianos eso también. Y dice la palabra de Dios además, orar por él. Amén. Orar por él, orar por la situación de nuestro país para que las cosas se acomoden. Amén. Para que no haya tanto, no esté tan agitado el país, porque también, hermanos, si el país está así, es más difícil quizás, hermanos, en los dos extremos predicar el Evangelio, les quería decir, en los dos extremos. Si está muy tranquilo y está bien, es difícil predicar el Evangelio, pero si está muy agitado y la gente está muy, muy mal, también es más difícil, aunque es quizás la gente llegue un poquito más porque está mal, hermanos, pero es como que está más preocupada por esas cosas que por escuchar a alguien que le viene a hablar de Dios también. Amén. Pero no importa, lo mejor es, hermanos, que el país se acomode, que el país esté un poquito mejor y nosotros debemos orar por eso también. Esa es la manera, hermanos, de darle al César lo que es de César. Amén. A menos que salga algo, hermanos, que va en contra de lo que Dios manda. Lo mismo hicieron también los apóstoles, hermanos, cuando fueron perseguidos, los primeros cristianos, cuando fueron Pedro, Juan y los demás. Cuando estaban, dice, contentos, hermanos, fueron los gobernadores de ese tiempo, fueron los gobernadores de Israel, hermanos, los que le dijeron que no predicasen más en el nombre de Jesús, pero a eso no, ellos no le hicieron caso. Amén. Respetaban las leyes, pero eso no. Vamos a seguir predicando en el nombre de Jesús. Y después le dice el Señor, hermanos, y a Dios
lo que es de Dios. Hermanos, ahí le habían traído una moneda, tenía la imagen de un hombre, del César, una inscripción blasfema, podríamos decir, ¿no es cierto? También diciendo que era el sacerdote de Dios, pero era una moneda. Pero ¿qué imagen hay que traerle o se le presentaría a Jesús? Hermanos, ¿qué imagen pediría Jesús? Vamos a imaginarnos, ¿no es cierto?, que está frente a estos hombres, después de la moneda, ya pasó lo de la moneda. Y si Jesús no lo hizo, pero si Jesús hubiese dicho, tráigame la imagen de algo que yo le voy a mostrar por qué hay que darle a Dios eso. Y que la respuesta sería, ¿no es cierto?, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué tendría que mirar Jesús? Y que tendríamos que mirar nosotros, en vez de una moneda. Para que la respuesta nuestra sea, le tengo que dar a Dios lo que es de Dios. O para que Jesús diga, y a Dios, ¿ves? Esta imagen, a Dios lo que es de Dios. Lo hizo con una moneda. ¿Qué imagen tiene? La de César. A César lo que es de César. Tráiganme, vean la imagen y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué se le debería presentar? ¿Qué está hecho a la imagen de Dios? Para que Jesús responda así. Un hombre o una mujer. Un hombre o una mujer cualquiera. Tráiganme un hombre o una mujer. ¿La imagen de quién está acá? La imagen de Dios. A Dios entonces lo que es de Dios. ¿Y qué significa eso, hermanos? Si somos nosotros, hermanos, si es para nosotros, que nuestra vida a Dios. Y si en cuanto al otro hombre, hermanos, no somos nosotros, es otro, hermanos, tratarlo y ser conscientes que la imagen de Dios está en ese hombre. Y Dios lo ama. Amén. Y Dios quiere, hermanos, que conozca la verdad. Y Dios quiere, hermanos, que ese hombre tenga testimonio de la verdad. De esa manera, hermanos, le estamos dando a Dios lo que es de Dios. Amén. Su prójimo está hecho en la imagen de Dios. Sea quien sea, y le haya hecho a usted lo que le haya hecho a usted. La imagen de Dios está en él. Entonces debemos respetar eso también. Amén. Y tratarlo, hermanos, como nuestro Señor Jesús lo trataría. No significa no decirle la verdad, no significa no decirle que lo que está mal, no significa nada de eso, pero tratarlo, hermanos, con el amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Con el amor de, como dice la palabra de Dios, que ha sido derramado en cada uno de nosotros, si es que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Si hacemos eso, hermanos, el amor de Dios se perfeccionará en nosotros. Si hacemos eso, los bendecidos, además vamos a ser nosotros. Aunque a mí no me gusta, lo dije, pero porque al decir esto es como que le estoy diciendo háganlo para después ser beneficiados ustedes, pero no, háganlo por el otro. Pero es verdad, los beneficiados después y los bendecidos después somos nosotros, vamos a ser nosotros. ¿Vio esto? Este hombre que está, este presidente, el presidente de El Salvador, Bukele, Nayib Bukele, algo así, hermano, que hizo una obra muy buena, muy grande, limpió del dominio de las maras, de esos grupos narcos, hermanos, que dominaban que prácticamente el país, ¿no es cierto? Y que hacían cosas terribles. Vino él y dijo, basta de los derechos humanos, basta protección de la Constitución, hizo un estado como de emergencia donde se suprimieron todos esos derechos y fue y agarró a todos estos hombres, los persiguió, los agarró, hermanos, los apresó y hoy los tiene, hasta ahí está bien, eso está bien. El país está mejor, ha mejorado todo, pero hoy están en la cárcel estos hombres y los tiene, hermanos, no tienen colchón, prácticamente no tienen comida, humillación muy grande también, y eso está mal. Como cristianos eso está mal. Que vayan a la cárcel porque hicieron eso está bien, que se ganen su comida está bien, pero los derechos básicos, que no los tengan, está mal. Que los tenga, hermanos, durmiendo en un coso de fierro, prácticamente sin colchón, está mal. ¿Por qué? Porque esos hombres, aunque hayan hecho eso, hermanos, la imagen de Dios también está en ellos. Amén. Distorsionada, sí. Mal por el pecado, sí. ¿Es una imagen caída? Sí. Pero hay algo de Dios en ellos. O sea, ahí está la imagen de Dios en ellos. Son hombres igual que nosotros. Muchos de ellos, quizás no todos, muchos de ellos pueden ser, hermanos, incluso convertidos también. Y aunque hayan hecho eso, hermanos, ya el hecho de estar presos, ya el hecho de estar encerrados, ya es bastante castigo también. Y por supuesto tampoco es que hagan lo que quieran adentro de la cárcel, eso está bien, pero está bien lo que hizo este hombre y que puso bastante solución
trajo una solución al país, pero está mal como ahora trata a esos hombres, porque son hombres hechos a imagen de Dios. Desde el punto de vista cristiano, y este hombre dice ser cristiano, hermanos, pero en eso está fallando. Desde el punto de vista cristiano, hermanos, eso está mal. Amén. Esa parte, esa tortura está mal. ¿Cuántos van a estar así? ¿20 años, 30, 50 años tener un hombre así? Está torturando a una persona. Y eso no es aceptado por Dios. Amén. Hermanos, no se responde, no es lo que Dios enseña, no se responde con más odio al odio también, o a la maldad también. No se responde con más maldad a la maldad, se responde con justicia. Amén. Por eso, para que vean ustedes, les explicaba esto, hermanos, para que podamos ver nosotros lo que es, cómo debemos cómo debemos ver a los demás. Acuérdese siempre, y esto, hermanos, incorporémoslo, la imagen de Dios está en él. Que está distorsionada, que está muy distorsionada, que está terriblemente distorsionada porque hace cosas tremendas, porque sí, pero la imagen de Dios está en él. Todos nosotros fuimos hechos, hermanos, a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y hoy nosotros, hermanos, por gracia y misericordia de Dios, por esta ofrenda, por este cordero que fue revisado y que no hallaron faltas en él, no hallaron defectos en él, hoy nosotros, hermanos, estamos de camino a que nuestra imagen sea restaurada. A que esa imagen de Dios perfecta desde el que estaba en Edén, hermanos, sea restaurada en cada uno de nosotros. De eso se trata el Evangelio. Y si es restaurada, usted va a amar y a considerar a los demás hombres a la imagen de Dios. Y que cuando vea a un hombre, hermanos, le va a dar a Dios lo que es de Dios. Entonces va a tratar a ese hombre como portador de la imagen de Dios. Entonces va a tratar a ese hombre con amor, con misericordia, con sabiduría, como decía Jesús, diciéndole la verdad. Amén. Hermanos, eso es a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Si Jesús tendría que haberse agarrado otro objeto, por decirlo así, ¿no es cierto?, para mostrarles y para que vean la imagen de quién está ahí. Y si él quería ver que los demás vean la imagen de Dios, que ahí estaba la imagen de Dios, hermanos, tenía que tomar a un hombre o a una mujer. Amén. Eso tengámoslo bien en cuenta. No pudieron, hermanos, con él. Amén. No pudieron con él. Le respondió y salió por el medio, ¿no es cierto? Salió airoso de esa trampa. Pero además con sabiduría y con la verdad. No es que salió haciéndoles trampa, salió con la verdad. Amén. Después dice la palabra de Dios que vinieron los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés escribió, y le hicieron un cuentito, ¿no es cierto? Estos saduceos eran también, ellos sí creían en la ley de Moisés, pero solamente, a diferencia de los fariseos, solamente en la Torá, solamente en los 5 primeros libros, ¿sí? Eran menos en cantidad, en número, pero eran los más poderosos económicamente. Amén. No creían en los profetas, no creían en los salmos, no tomaban todo el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros, sino solamente los 5 primeros libros del Nuevo Testamento. Y no creían en la resurrección. Por eso Jesús no le dijo de todas las otras partes, porque en muchas partes la palabra de Dios, hermanos, en los Salmos, Daniel, Oseas, hermanos, la palabra de Dios habla de la resurrección. Job, de la resurrección de los hombres. Amén. Pero Jesús no le mencionó nada de eso, sino que fue también al Pentateuco. También fue, hermanos, a la Torá, porque les dice al final, ¿no es cierto?, con respecto a que los muertos no resuciten, con respecto a esto que ustedes creen que los muertos no resucitan, dice: ¿no leyeron en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Amén. Los mató con eso, hermanos. Porque Dios, estos hombres, Abraham, Jacob, en el tiempo de Moisés, Abraham, Jacob y Isaac ya habían muerto. Y él les dice que era el Dios de ellos. Amén. Hermanos, a Moisés les dijo eso, y eso es lo que Jesús les está diciendo a estos hombres. Y cuando les dice Jesús, hermanos, Dios no es Dios de muertos, les está diciendo: estos hombres están vivos, estos hombres van a resucitar. Amén. Abraham, Jacob y los demás. Por eso Jesús se lo dijo. Hermanos, a veces a nosotros cuando leemos nos parece que es una cosa así, pero tiene mucho significado más si lo ponemos bien en contexto, ¿no es cierto? Hermanos, eso es lo que Jesús les dijo. Y el cuentito que le habían hecho ellos, hermanos, era que si dice, Moisés nos escribió que si un hermano de alguno muriere y deja una esposa viuda y sin hijos, dice, si un hombre muere y deja a la esposa viuda sin hijos, y ese hombre tiene hermanos,
en Deuteronomio 25:5 lo dice, el hermano de esa esposa debe, de esa mujer debe casarse con ella, tener hijo con ella para que no se pierda el nombre de su hermano, ¿cierto? Y estos hombres le dicen, tomándose de eso, le dice, hermanos, si el hombre, perdón, no quiere darle descendencia a la mujer, puede hacerlo, puede negarse. Tienen que ir a los jueces, tienen que ir a los ancianos de Israel, ¿no es cierto? Y la mujer le tiene que sacar el calzado de su pie y escupirle el rostro. Amén. Y se llamará la casa de ese hombre desde entonces la casa del descalzado. Amén. No quiso darle nombre a su hermano. Eso dice la ley de Moisés. Eso era lo que le estaban diciendo acá a los saduceos. Hermanos, y le dice, hubo 7 hermanos, dice el primero, tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Después el hermano de este se casó con ella, murió, no dejó descendencia. Después vino el tercer hermano, se casó con ella, murió, no dejó descendencia. Vino el otro hermano, se casó con ella, murió, y así hasta el séptimo. Le dice, ¿de quién? En la resurrección. En la resurrección, pues, de manera sarcástica se lo decían, ¿no es cierto? Ellos no creían en la resurrección. Si pasa esto en la resurrección, que vos crees, después, pues, dice, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Dice, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Amén. El Señor les responde, hermanos, con la verdad nuevamente. Seguramente que estos saduceos habían hecho callar a muchos fariseos con ese cuentito, con ese tipo de cuentitos también, pero no pudieron con el Señor. No pudieron, hermanos, con el portador de la verdad, no pudieron con la verdad misma. No erráis porque ignoráis, dice las Escrituras y el poder de Dios. Hermanos, ellos que creían tanto en la Torá, en los 5 libros, ahí está la salida del Mar Rojo. Ahí está, hermanos, las plagas. Hay muchos milagros también, el milagro de Abraham, el milagro de Isaac, de Jacob, perdón, y su esposa. Hermanos, hay muchos milagros, pero ignoraban el poder de Dios también. Dice, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección no van a necesitar casarse ni se darán en casamiento. No solamente porque ya sus cuerpos van a ser glorificados, sino van a haber necesidad de eso, va a haber algo mucho mejor que todo eso, hermanos, sino que también porque ya no hay, en Lucas, cuando habla de esto, dice, hermanos, que ya no mueren más. Ya son los salvos y es el número que va a estar con el Señor siempre. Amén. No va a haber necesidad tampoco de reproducción ni nada de eso. En las Escrituras, hermanos, cuando nosotros estemos glorificados, con cuerpos glorificados, dice la palabra de Dios, eso va a ser para nosotros. No hay necesidad de casamiento, ni se darán en casamiento, ni sexo, ni nada de eso, hermanos. Va a ser un estado mucho mejor que todas esas cosas. Si bien hoy el matrimonio, hermanos, fíjense ustedes, y también la prueba de que, por ejemplo, lo que nos espera a nosotros, esa Jerusalén celestial, esa patria celestial, ese momento cuando estemos nosotros con el Señor, hermanos, y ya por la eternidad y para siempre, hermanos, como decíamos, es ese Edén potenciado. Es ese Edén, hermanos, en Edén es ese Edén, ¿no es cierto?, terrenal, pero lo que nos espera es mucho mejor en todo sentido. Dios tiene algo mucho mejor que el mismísimo Edén. Muchas veces nosotros decimos que Dios nos quiere hacer, y está bien, que quiere hacer volver a Edén a cada uno de nosotros, que es esa redención que Él nos ha dado, y está bien decir eso, pero en realidad es eso centrado, se dice eso centrándonos más, hermanos, en que vamos a volver a tener comunión con Dios como lo tenían Adán y Eva. Pero en lo que tiene que ver con todo lo demás, hermanos, es mucho mejor, y si usted lo lee en Apocalipsis, lo va a ver, es mucho mejor lo que nos espera a nosotros que el mismísimo Edén. Amén. Si bien el matrimonio, hermanos, es el matrimonio cristiano verdadero es el estado más parecido al Edén, porque es un matrimonio en comunión con Dios, los dos, y en perfecta comunión entre ambos, entre el hombre y la mujer, y eso era el Edén, y eso debería ser un matrimonio cristiano hoy. Hermanos, cuando estemos con el Señor, cuando estemos allá, hermanos, en esa nueva Jerusalén, en esa patria celestial que estaban mirando justamente todos estos hombres, hermanos, que estaban mirando Jacob, que estaban mirando Moisés, que estaban mirando todos ellos, que estaban mirando Josué, dice allá en Hebreos, la saludaban de lejos, la miraban de lejos,
se sabían peregrinos y extranjeros en la tierra. Aunque estaban ellos, por ejemplo, Josué y Moisés, hermanos, estaban preocupadísimos y ocupadísimos también, ¿no es cierto?, en darle a Israel la tierra prometida que Dios le había dado, la tierra literal, la patria literal que Dios le había dado a ellos, pero a la vez estaban mirando la celestial, y esa era su esperanza, y eso era lo que traía el gozo verdadero a su corazón. Mientras renegaban con el pueblo para que el pueblo tuviera su patria literal acá en la tierra, miraban, dice la palabra de Dios, y anhelaban, dice allá en Hebreos, hermanos, la patria celestial, que es mejor que todo lo que se ha visto hasta ahora. Amén. Hermanos, en el cielo es todo mejor. No va a haber necesidad de estas cosas, le dijo Jesús. Nuestros cuerpos van a ser como los de los ángeles. Y ustedes no conocen esto porque ignoran las Escrituras. Tenían una partecita nada más que ellos buscaban, hermanos, y además ignoran el poder de Dios. Ignoran que Dios es poderoso para hacer esto. Pero ahora, hermanos, ¿qué pasa con nosotros? Porque nosotros tenemos las Escrituras y hemos visto el poder de Dios para que va a hacer que esto se cumpla. Hemos visto que la promesa de Dios, hermanos, se cumplió. Y es como que le puso Dios el sello. Viendo esto, ustedes saben que todo lo que viene se va a cumplir. ¿Dónde vimos nosotros el poder de Dios? ¿Dónde vimos nosotros, hermanos, que las Escrituras, viendo ahora las Escrituras, que las Escrituras se cumplieron y que el poder de Dios, hermanos, fue la manifestación del poder de Dios más grande que hubo, prácticamente, sí. ¿Dónde lo vimos? En la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Miren si los saduceos hubiesen visto eso. No lo creían. Pero nosotros, hermanos, lo creemos y lo hemos visto. Amén. Hay hombres que lo vieron y nosotros lo creemos. No creían en la resurrección y le estaban hablando y le querían hacer encima una trampa a la mismísima resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Hermanos, ¿puede deleitarse en la palabra de Dios? ¿Pueden deleitarse en quién es nuestro Señor Jesucristo? Porque entendiendo y conociendo todas estas cosas, hermanos, va a crecer nuestra fe. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entendiendo y conociendo todas estas cosas, hermanos, hace que nosotros podamos obedecer la palabra de Dios también. Hace que su palabra se vaya, que cada uno de nosotros, nuestro corazón se vaya fortificando, se vaya haciendo más fuerte. Y que nuestra fe se vaya fortaleciendo también cada vez más. Hermanos, ustedes, cada uno de nosotros, a diferencia de los saduceos, conocemos las Escrituras y conocemos el poder de Dios. Conocemos lo que sucedió con nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, no tenemos excusa. Tenemos que creer y tenemos que obedecer. Tenemos que creer, hermanos, y rendir nuestro corazón al Señor. Tenemos que creer, hermanos, y negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios, hermanos, tiene para cada uno de nosotros, sin buscar nada más. Venga a la iglesia, vengamos, hermanos, a la iglesia para rendir nuestro corazón a Dios, para buscar solamente de Él. Esos son los hombres que han conocido, que conocen las Escrituras. Esos son los hombres que conocen el poder de Dios, porque creen, hermanos. Usted conoce el poder de Dios y cree realmente que Cristo murió en la cruz por usted. Entonces, hermanos, la consecuencia de eso es que su corazón cae rendido ante Dios. Y entonces viene a la iglesia, venimos a la iglesia, hermanos, rendidos ante Él. Todo lo que sea, nuestros intereses se fueron. Ya no están. Ahora lo único que nos interesa a cada uno de nosotros, hermanos, o que debería interesarnos a nosotros, es poner en alto el nombre de nuestro Dios. Que Él sea glorificado, que el mundo pueda ver en nuestras vidas, hermanos, a Cristo. Que el mundo pueda ver, como decimos ayer en la iglesia, a Cristo también. Pero se empieza, hermanos, por eso, por rendir nuestro corazón ante Dios. Poner nuestras vidas, como decía, hermanos, lo de la moneda, a Dios, lo que es de Dios. Usted es de Dios. Ponga su vida en sus manos. Poner nuestras vidas en sus manos. Amén. Poner nuestras vidas, hermanos, en manos de Él, se empieza por eso. Lo que tenga que ver con ministerios y con todas esas cosas, todo eso viene después. Todo eso lo trae Dios. Pero el verdadero Hijo de Dios ni siquiera se le pasa por la cabeza eso. Está rendido ante Dios. Está rendido, hermanos, ante nuestro Salvador.
Está rendido ante esta ofrenda, este cordero, hermanos, que acá estaba siendo revisado también por pecadores que ni siquiera eran dignos de mirarlo a él. Pero él dejó que lo revisaran. Y todos, y ellos, los que estaban ahí presentes, y nosotros ahora podemos ver, hermanos, que era el cordero perfecto. Que era un cordero perfecto. Que era un cordero sin defecto. Que es nuestro Salvador. Que por eso la muerte no pudo con él. Amén. Esa muerte, hermanos, en la que estos hombres saduceos creían, porque ellos creían más en la muerte, no creían en la resurrección, estaban creyendo en la muerte. El hombre muere y ya se termina todo. Era su filosofía, su creencia. Hermanos, nosotros no, porque conocemos hoy el poder de Dios. ¿Dónde fue demostrado ese poder, hermanos? En la resurrección de nuestro Señor Jesús. Qué ironía, hermanos, ellos estaban hablando con la mismísima resurrección. Ellos estaban hablando con la vida misma, con el camino que no querían tomar, que querían eliminar, con nuestro Señor Jesús. ¿Puede usted, hermanos, deleitarse en esto? ¿Podemos cada uno de nosotros, hermanos, deleitarnos cada vez más cuando vemos, entendemos estas cosas, hermanos? ¿O va a ser como los saduceos, los fariseos, los herodianos? No lo pudimos hacer caer, no lo pudimos esto, vamos a intentar otra vez, otra cosa, vamos a buscar otra trampa, seguimos con lo nuestro. No, rinda su corazón. Porque usted acaba, hermanos, de comprobar, igual que el pueblo, igual que los saduceos, pero que ellos no quisieron, hermanos, igual que el pueblo, y los que se maravillaban, que este hombre era perfecto, que era el Hijo de Dios. Y después comprobaron que era la resurrección y la vida, la que estos hombres negaban. Y nosotros lo comprobamos también. Amén. Dios tiene el poder, hermanos, porque levantó de los muertos a Jesús, dice la palabra de Dios, también nos levantará, no me acuerdo de las palabras exactas, también nos levantará a cada uno de nosotros. El que levantó de los muertos a Jesús, Dios, también, hermanos, nos levantará a cada uno de nosotros y estaremos siempre con Él. Lo sabemos porque conocemos la palabra, lo creemos porque conocemos la palabra y porque hemos visto el poder de Dios. Y porque creemos en el poder de Dios, hemos visto el poder de Dios en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Hoy quería que cada uno de nosotros se pueda maravillar en este Cordero perfecto. Amén. Si no aprendemos a maravillarnos en la palabra de Dios, no hay salvación para nosotros. No conocemos a nuestro Salvador. No conocemos, hermanos, la palabra de Dios. Escudriñe la palabra de Dios y se va a empezar a deleitar en ella. Eso es seguro. Si yo le digo, hermano, si viene uno de ustedes, hermano, y me dice, por ejemplo, hermano, conocí una chica, tengo novia, conocí una chica. Ah, qué bien, estoy enamorado, conocí una chica. Ah, qué bueno, qué bien. ¿Y cómo es? Contá un poquito cómo es ella. No sé, es rubia, morocha, alta, baja, cómo es el carácter, cuáles son sus aspiraciones, es cristiana, conoce. No sé, la verdad que no sé. ¿Y estás enamorado de ella? Sí, pero ¿no sabes cómo es? No sé muy bien. Como vas a tener que averiguarlo, vas a tener que pasar más tiempo con ella, ¿no es cierto? Para saber, para conocerla. Es que no me gusta pasar tiempo con ella. Bueno, no necesito mucho más para saber que enamorado de esa chica no está. ¿Ven? Si no les gusta a una persona estar con su pareja, no hay amor ahí. Enamorado de esa chica no está. Y nosotros decimos ser cristianos y decimos deleitarnos en la palabra de Dios y decimos que conocemos la palabra de Dios y que estamos enamorados de Dios o que amamos a Dios, pero no escudriñamos su palabra. No buscamos en su palabra, no nos deleitamos en ella cuando los hermanos hablan o en una predicación o cuando lo leemos, hermanos. Entonces enamorado usted no está de Dios. Amén. No lo estamos. No venga a decir que es un cristiano, ni que es un hijo de Dios, ni que ama a Dios. No sea un hipócrita. Amén. No está. O sépalo ahora, por ahí no es por hipocresía, sino por ignorancia. Hermanos, una persona que ama a Dios lo busca en su palabra. Si no, no lo ama. Es así de sencillo. Una persona que ama a Dios, hermanos, se deleita en su palabra. Si no, no hay amor ahí. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día.